Sola en Navidad, envió por error un mensaje a su jefe, y cuando él respondió «Ven aquí», su vida cambió para siempre. El frío viento decembrino de Ciudad de México golpeaba las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, mientras Sofía Hernández se acurrucaba en el sofá, abrazando un cojín como si fuera su último refugio. Las luces navideñas de los edificios vecinos parpadeaban alegres, contrastando cruelmente con la penumbra de su sala. Era 23 de diciembre, y por primera vez en sus 28 años estaría completamente sola en Navidad. «No puedes hacer esto, Sofía», murmuró entre lágrimas, observando las cajas de mudanza de Alejandro aún apiladas junto a la puerta. Hacía apenas una semana que su novio de 2 años había decidido que necesitaba espacio y que no estaba listo para el compromiso. Las palabras aún resonaban en su mente como ecos dolorosos. Su teléfono vibró con un mensaje de sus padres desde Guadalajara. «Mija, todavía hay tiempo de que vengas. Tu papá puede ir por ti en el coche». Pero Sofía sabía que no podía. Diego Morales, su jefe en el estudio de arquitectura Diseños Contemporáneos, había sido claro. Necesitaba que alguien se quedara para recibir los planos del proyecto del centro comercial en Polanco. Era su oportunidad de demostrar su compromiso con la empresa. La lluvia comenzó a caer suavemente, creando un ritmo melancólico contra los cristales. Sofía se dirigió a la cocina y abrió el refrigerador. Una pizza congelada, medio cartón de leche y un yogur caducado. Perfecto menú navideño para una mujer que se suponía estaría cenando pavo con su familia. Se sirvió una copa de vino tinto barato y regresó al sofá. Las redes sociales eran una tortura. Fotos de familias felices, parejas intercambiando regalos, niños abriendo presentes bajo árboles perfectamente decorados. Cada imagen era una punzada más en su corazón ya herido. «¿Por qué me pasa esto a mí?», susurró al aire sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. No era solo Alejandro, era la sensación de que toda su vida se había derrumbado de la nada. A los 28, había esperado estar en un lugar diferente, casada, tal vez con hijos, en una casa propia en lugar de este departamento alquilado donde los vecinos de arriba parecían estar bailando a todas horas. El vino comenzó a hacer efecto, y Sofía sintió la necesidad desesperada de hablar con alguien. Su mejor amiga, Carmen, estaba en Cancún con su familia, pero necesitaba desahogarse. Tomó el teléfono y abrió WhatsApp, buscando el contacto de Carmen. «Carmen, no sé qué hacer», comenzó a decir en el mensaje de voz, su voz quebrada por el llanto. «Estoy aquí sola, es Nochebuena mañana, y siento que mi vida es un completo desastre. Alejandro se fue, mis papás están lejos, y yo no sé cómo llegué a este punto. Me siento tan vacía, tan perdida. Todas mis amigas están con sus familias y yo estoy aquí, llorando como una idiota mientras como pizza congelada». Su voz se hizo más intensa. «¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que este año sería diferente. Pensé que Alejandro y yo, que tal vez él me pediría matrimonio en Navidad. Qué estúpida fui. Carmen, por favor, llámame cuando puedas. Necesito escuchar una voz amiga porque siento que me voy a volver loca aquí sola». Con lágrimas nublándole la vista, presionó enviar sin fijarse bien en la pantalla. El sonido del mensaje enviado resonó en el silencio del departamento, y Sofía se dejó caer nuevamente en el sofá, cerrando los ojos mientras el vino y el agotamiento emocional comenzaban a vencerla. 20 minutos después, su teléfono vibró. Esperando el mensaje consolador de Carmen, abrió WhatsApp sin mirar el nombre del contacto. «Ven aquí». Sofía parpadeó confundida. Ese no era el estilo de Carmen para nada. Subió la vista y el corazón se le detuvo. El mensaje no provenía de Carmen, provenía de Diego Morales, su jefe. Sofía se irguió bruscamente en el sofá, el vino derramándose sobre su pijama de franela. Con manos temblorosas, revisó la conversación y confirmó su peor pesadilla. Había enviado su mensaje más vulnerable, más desesperado a su jefe, a Diego Morales, el hombre más serio y profesional que conocía. «No, no, no, no», murmuró, pasándose las manos por el cabello despeinado. «Esto no puede estar pasando». Rápidamente escribió: «Señor Morales, disculpe, ese mensaje era para otra persona, fue un error». Sus dedos temblaban tanto que tuvo que reescribir el mensaje 3 veces antes de enviarlo.
La respuesta llegó inmediatamente. Lo sé. La dirección está en la descripción de mi perfil. Ven aquí. Sofía miró el reloj de la pared. 11:47 p.m. ¿Su jefe le estaba pidiendo que fuera a su casa casi a medianoche? En pijama y con los ojos hinchados de llorar. Esto tenía que ser algún tipo de pesadilla inducida por el vino barato. Señor Morales, está muy tarde. No es apropiado que... Sofía. Su nombre apareció en la pantalla y algo en la simplicidad de ese mensaje la detuvo. Diego nunca la llamaba por su nombre en el trabajo. Siempre era señorita Hernández o simplemente asentía cuando necesitaba algo. Ven aquí. Se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por la pequeña sala. Diego vivía en las lomas de Chapultepec, a unos 30 minutos en Uber desde su departamento. Era un mundo completamente diferente al suyo. Casas enormes, jardines perfectos, seguridad privada. Había estado ahí una vez para entregar unos documentos urgentes y recordaba la imponente fachada moderna de su casa. Pero ¿qué tipo de jefe respondía así a un mensaje como el que había enviado? En los 2 años que llevaba trabajando para él, Diego había sido cordial pero distante, profesional hasta el punto de parecer frío. Nunca había mostrado interés en la vida personal de ningún empleado. Era eficiente, justo con los salarios, pero definitivamente no era el tipo de persona que uno esperaría que ofreciera consuelo a medianoche. Su teléfono vibró de nuevo. No voy a preguntarte 2 veces. Había algo en ese mensaje que no sonaba como una orden laboral. Sonaba preocupado. Era posible que Diego Morales, el arquitecto exitoso que manejaba proyectos millonarios con la misma facilidad que otros hacían café, estuviera genuinamente preocupado por ella. Sofía se miró en el espejo del pequeño recibidor. Su cabello castaño estaba despeinado, sus ojos verdes hinchados y rojos, y llevaba puesto un pijama de franela con estampado de pandas que había comprado en oferta en Liverpool. No era exactamente la imagen que quería proyectar frente a su jefe, especialmente después de haberle enviado un mensaje de voz llorando. Pero algo en la persistencia de sus mensajes la hizo dudar. Diego no era el tipo de persona que perdía el tiempo. Si le estaba insistiendo que fuera, tal vez tenía una razón. Se duchó rápidamente. Se puso unos jeans, una blusa blanca sencilla y su abrigo negro más formal. Un poco de maquillaje para disimular las evidencias de su crisis emocional y estaba lista. O al menos tan lista como se podía estar para enfrentar la situación más embarazosa de su vida profesional. El Uber llegó puntual. El conductor, un señor mayor con música navideña sonando bajito, intentó hacer conversación. ¿Visita navideña? Algo así, murmuró Sofía, mirando por la ventana mientras la ciudad nocturna desfilaba ante sus ojos. Las calles estaban decoradas con luces navideñas y familias caminaban hacia la misa de gallo. Todo el mundo parecía tener un lugar al cual pertenecer, excepto ella. Mientras el coche subía por las colinas hacia las lomas, Sofía no podía dejar de preguntarse qué estaba haciendo. ¿Por qué Diego había respondido así? ¿Y por qué ella había decidido ir? Era como si una fuerza invisible la empujara hacia una situación que su mente racional le decía que evitara. El Uber se detuvo frente a la casa de Diego. Una construcción moderna de líneas limpias, cristales enormes y jardín perfectamente cuidado. Las luces estaban encendidas en la planta baja y podía ver la silueta de Diego moviéndose dentro. ¿Está segura de que es aquí, señorita?, preguntó el conductor notando su hesitación. Sofía respiró profundo. Sí, es aquí. Con pasos inseguros, se dirigió hacia la puerta principal, sin saber que estaba a punto de descubrir un lado de Diego Morales que nadie en la oficina había visto jamás. La puerta se abrió antes de que Sofía pudiera tocar el timbre. Diego apareció en el umbral, y por primera vez en 2 años de trabajar juntos, lo vio sin traje. Llevaba una camisa blanca de manga larga arremangada hasta los codos y pantalones de mezclilla oscuros. Su cabello negro, normalmente perfectamente peinado, estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Sofía, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. El interior de la casa era exactamente como lo había imaginado. Moderno, minimalista, con muebles de diseñador y una decoración impecable en tonos grises y blancos. Pero había algo que no encajaba. La casa se sentía vacía, no solo de personas, sino de vida.
No había fotografías familiares, no había decoraciones navideñas, no había ese desorden cálido que hace que una casa se sienta como un hogar. ¿Café?, preguntó Diego dirigiéndose hacia una cocina que parecía salida de una revista de arquitectura. «Está bien», murmuró Sofía, aún sin poder creer que estuviera ahí. Se quedó de pie en la sala, sin atreverse a sentarse en los muebles que probablemente costaban más que su salario de 3 meses. Diego regresó con 2 tazas humeantes y le indicó que se sentara en el sofá. Se ubicó en el sillón opuesto, manteniendo una distancia respetable, pero observándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta. «No tenías que venir», dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo. «Usted me dijo que viniera», respondió Sofía confundida. «Te di una opción. Podrías haber dicho que no». Sofía tomó un sorbo del café. Era perfecto, obviamente preparado en una máquina expreso que costaba más que su refrigerador. «No entiendo por qué me pidió que viniera, señor Morales. Fue un error terrible que le haya enviado ese mensaje. No estaba pensando claramente». «Diego», dijo él, «aquí puedes llamarme Diego». La familiaridad la desconcertó aún más. En la oficina, hasta cuando trabajaban hasta tarde en proyectos urgentes, siempre mantenían la formalidad estricta. «Bien, Diego, pero sigo sin entender. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Sofía?» 2 años y 4 meses. «¿Y en todo ese tiempo alguna vez has faltado por enfermedad?» Sofía frunció el ceño, sin ver hacia dónde iba la conversación. «Una vez, cuando tuve gripe el año pasado». «Una vez», repitió Diego. «Llegas temprano, te quedas tarde cuando es necesario, nunca te quejas y tu trabajo es impecable. ¿Sabes lo raro que es eso? Solo hago mi trabajo». «No». Diego se inclinó hacia adelante y por primera vez Sofía notó las ojeras bajo sus ojos oscuros. «Haces mucho más que tu trabajo», y después de escuchar tu mensaje, se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Sofía sintió las mejillas arder de vergüenza. No debería haber escuchado eso. Fue un error terrible. «Tal vez no fue un error», dijo Diego suavemente. «Tal vez fue exactamente lo que necesitaba escuchar». Antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir, Diego se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Sus hombros se veían tensos bajo la camisa blanca. «¿Sabes qué día es mañana, Sofía?» «Nochebuena. Es el 3er aniversario de la muerte de mi esposa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En 2 años trabajando para él, nunca había escuchado a nadie mencionar que Diego hubiera estado casado. «No, no lo sabía», susurró. Diego se dio vuelta y en sus ojos había una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Valeria murió en un accidente automovilístico el 24 de diciembre del 2022. Venía de comprar mi regalo de Navidad». Su voz se quebró ligeramente. «Desde entonces, esta fecha es complicada para mí». Sofía se quedó en silencio, procesando esta revelación. De repente, la frialdad profesional de Diego, su aparente desinterés en la vida personal de los empleados, su dedicación obsesiva al trabajo, todo comenzaba a tener sentido. «Por eso no hay decoraciones navideñas», murmuró. «Por eso no hay muchas cosas», confirmó Diego regresando al sillón. «Después de Valeria, esta casa se convirtió en esto, un lugar donde duermo y trabajo. Nada más. ¿Por qué me está contando esto?» Diego guardó silencio por un momento, mirando fijamente su taza de café. «Porque cuando escuché tu mensaje, me di cuenta de que no soy el único que va a pasar esta Navidad completamente solo. Y porque...» Se detuvo, como si estuviera luchando con las palabras. «Porque tal vez ambos necesitamos no estar solos esta noche». El reloj de la cocina marcaba las 12:47 am, cuando Sofía finalmente se relajó lo suficiente para hundirse en el sofá. Diego había preparado más café y había puesto música instrumental suave de fondo. La tensión inicial había dado paso a algo parecido a la comodidad, aunque seguía siendo surreal estar en la casa de su jefe a estas horas. «¿Cómo era ella?», preguntó Sofía suavemente. Durante la última hora habían hablado de trabajo, del proyecto del centro comercial, de cualquier cosa excepto los temas realmente importantes. Pero la pregunta había estado flotando en el aire. Diego sonrió por primera vez en toda la noche.
y la transformación fue notable. Las líneas duras de su rostro se suavizaron y sus ojos se iluminaron con un recuerdo cálido. Valeria era todo lo opuesto a mí. Espontánea, ruidosa, desordenada. Era maestra de primaria y adoraba la Navidad. Cada diciembre convertía esta casa en algo que parecía salido de una película navideña estadounidense. Diego miró alrededor de la sala estéril. Luces por todas partes, un árbol enorme en esa esquina, villancicos sonando las 24 horas del día. Yo me quejaba de que era demasiado, pero en secreto me encantaba verla tan feliz. «Suena hermosa», murmuró Sofía. Lo era, y no solo físicamente. Tenía esa capacidad de hacer que todo fuera mejor, más brillante. Podía hacer que mis peores días se sintieran manejables solo con llegar a casa. Diego hizo una pausa. Llevábamos 3 años casados y estábamos intentando tener hijos. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Sofía entendía ese tipo de pérdida, aunque nunca había experimentado algo tan devastador. «¿Cómo siguió adelante?», preguntó finalmente. «No sé si he seguido adelante», admitió Diego. «Solo he continuado. Trabajo, duermo, trabajo, duermo». Los primeros meses fueron oscuros, muy oscuros, pero el trabajo me salvó, en cierto modo. Me daba algo en lo que enfocarme que no fuera el vacío de esta casa. «¿Por eso trabaja tanto?». «Por eso trabajo tanto», confirmó. «Y por eso soy tan exigente con todos en la oficina. Es más fácil ser el jefe estricto que ser el viudo que no puede superar la muerte de su esposa». Sofía asintió, comenzando a entender. «En la oficina todos piensan que que es un poco frío. Prefiero que piensen eso a que me vean como el hombre roto que realmente soy». «No está roto», dijo Sofía impulsivamente. «Está herido. Es diferente». Diego la miró con sorpresa. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque una persona rota no habría respondido a mi mensaje como lo hizo usted. Una persona rota habría ignorado a una empleada llorando en Nochebuena. Pero usted me invitó a venir aquí». Sofía hizo una pausa, reuniendo valor. «¿Puedo preguntarle algo?». «Adelante. ¿Por qué realmente me pidió que viniera?». Diego se quedó callado por un largo momento, girando la taza entre sus manos. «Porque cuando escuché tu mensaje, fue la primera vez en 3 años que alguien expresaba exactamente cómo me siento. Esa sensación de estar perdido, de que la vida no resultó como esperabas, de estar completamente solo en una fecha que se supone es para estar con familia». La miró directamente. «Y porque admitir que estoy solo es algo que nunca he podido hacer, ni siquiera a mí mismo. Y ahora me doy cuenta de que tal vez he estado usando el trabajo no solo para distraerme, sino para evitar enfrentar el hecho de que he estado escondido en esta casa como un ermitaño durante 3 años». Sofía sintió una conexión extraña con este hombre que había sido su jefe durante tanto tiempo, pero que realmente no conocía en absoluto. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Que me siento menos sola aquí, hablando con usted, que en todo el último mes. Alejandro y yo vivíamos juntos, pero los últimos meses me sentía como si estuviera invisible, como si él ya hubiera decidido que se iba, pero no me lo había dicho. Los hombres podemos ser cobardes de esa manera», admitió Diego. «¿Usted también?». Diego rió suavemente. «Yo he sido cobarde de muchas maneras. He usado el luto como excusa para no vivir realmente durante 3 años. He mantenido a todos a distancia porque es más seguro, incluidos sus empleados, especialmente mis empleados». Diego la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. «Aunque tal vez haya una empleada en particular que ha hecho que esa distancia sea más difícil de mantener últimamente». El corazón de Sofía se aceleró ligeramente. «¿A qué se refiere?». Pero antes de que Diego pudiera responder, el sonido de fuegos artificiales lejanos interrumpió el momento. Era Navidad, oficialmente. «Feliz Navidad, Sofía», dijo Diego suavemente. «Feliz Navidad, Diego». Y por primera vez en meses, ninguno de los dos se sintió completamente solo. Los primeros rayos del sol navideño se filtraban a través de los enormes ventanales cuando Sofía despertó en el sofá de la sala. Durante un momento de confusión, no recordó dónde estaba. Luego los eventos de la noche anterior regresaron en cascada.
El mensaje equivocado, la invitación inesperada, las confesiones mutuas que se habían extendido hasta las 3 de la madrugada. Se incorporó lentamente, notando que alguien había puesto una manta sobre ella, una manta suave y cara que olía ligeramente al perfume masculino de Diego. En la mesa de centro había una nota escrita con la letra precisa que reconocía de los márgenes de los planos arquitectónicos. Buenos días. Hay café recién hecho en la cocina. Me fui a correr, regreso en 1 hora. Hay ropa limpia en el cuarto de huéspedes si quieres ducharte. Sofía se dirigió a la cocina, donde efectivamente había una cafetera francesa con café recién preparado y un plato con pan dulce mexicano que claramente no había estado ahí la noche anterior. Diego había salido a comprar pan en la mañana de Navidad. Decidió explorar un poco mientras esperaba. La casa, que anoche había parecido fría y estéril, ahora simplemente se veía vacía. Había espacios obviamente diseñados para fotografías que ya no estaban ahí, repisas demasiado limpias, paredes con marcas sutiles donde habían colgado cuadros. En el estudio de Diego encontró algo que la sorprendió. Docenas de bocetos arquitectónicos que no eran para clientes. Eran diseños para una casa diferente, más cálida, con espacios familiares, un jardín con juegos para niños. En una esquina del escritorio, medio escondida bajo otros papeles, había una fotografía. Valeria había sido hermosa, pero no de una manera intimidante. Tenía ojos cafés cálidos, cabello rizado hasta los hombros, y en la foto estaba riendo mientras abrazaba a Diego por detrás. Él se veía completamente diferente, relajado, genuinamente feliz, joven. Era hermosa, dijo la voz de Diego detrás de ella. Sofía se sobresaltó, dejando caer la fotografía. Lo siento, no debería estar husmeando por su casa. Está bien. Diego recogió la foto, la miró por un momento y la volvió a colocar en su lugar. Llevaba ropa deportiva y estaba ligeramente sudado por la carrera matutina. Esa fue tomada en nuestro primer aniversario en Puerto Vallarta. Se ven muy felices. ¿Lo éramos? Diego se quedó callado por un momento. ¿Encontraste el café? Sí. ¿Y el pan dulce? ¿Salió a comprarlo esta mañana? Hay una panadería que abre temprano en Navidad para las familias que van a misa. Pensé que tal vez tendrías hambre. El gesto la conmovió más de lo que esperaba. Gracias. Eso fue muy considerado. ¿Te parece si desayunamos en el jardín? Hace un día hermoso. El jardín trasero era espectacular, diseñado con la misma precisión arquitectónica que la casa, pero con más vida. Había un área de comedor al aire libre bajo una pérgola cubierta de bugambilias moradas. Diego sirvió el café y dispuso el pan dulce en platos de cerámica artesanal. «Esto es precioso», dijo Sofía, admirando el jardín que se extendía hacia una vista panorámica de la ciudad. Valeria lo diseñó. Yo me encargué de la estructura, pero ella eligió todas las plantas, los colores, la disposición. Decía que yo era muy rígido para crear algo que creciera de forma orgánica. Tenía razón, Diego rió. Definitivamente, yo habría puesto todo en líneas perfectas y habría matado cualquier cosa que creciera fuera de lugar. Mientras desayunaban, la conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Hablaron de arquitectura, de la ciudad, de libros. Sofía descubrió que Diego tenía un sentido del humor seco que nunca había mostrado en la oficina, y él parecía genuinamente interesado en sus opiniones sobre los proyectos en los que habían trabajado juntos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego mientras servía más café. «Claro. ¿Por qué estudiar administración si claramente tienes ojo para el diseño? He notado tus sugerencias sobre los proyectos. Tienes instintos creativos que la mayoría de mis asistentes no tienen». Sofía se sorprendió por la observación. ¿En serio piensa eso? Lo sé. ¿Por qué crees que te he asignado a los proyectos más importantes? Pensé que era porque trabajo rápido y no cometo errores. Eso también, pero principalmente porque entiendes lo que estamos tratando de lograr. Ves el panorama general, no solo las tareas individuales. Sofía sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el café. Quería estudiar arquitectura, pero mis padres pensaron que administración sería más estable, más seguro. ¿Y ahora? Ahora tengo 28 años y siento que tomé el camino seguro en todo. La carrera, el trabajo, Alejandro, y mira dónde me llevó eso. No necesariamente es demasiado tarde para cambiar de rumbo. A los 28.
Yo cambié mi vida completamente a los 35 cuando conocí a Valeria. Antes de ella, era aún más rígido y centrado en el trabajo de lo que soy ahora. Ella me enseñó que la vida no tiene que seguir un plan perfectamente trazado. Y después de que ella murió, Diego guardó silencio por un momento. Después de que murió, volví a ser quien era antes, pero peor. Me escondí detrás del trabajo y de esta casa y fingí que eso era suficiente. ¿Hasta anoche? Hasta anoche, confirmó mirándola directamente. Sofía, tengo que confesarte algo. El tono serio de su voz la puso nerviosa. ¿Qué? El proyecto del centro comercial no requería que alguien se quedara durante las fiestas. Los planos no iban a llegar hasta después de Año Nuevo. Sofía lo miró fijamente, procesando la información. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que inventé una excusa para que no fueras a Guadalajara con tus padres. ¿Por qué haría eso? Diego se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Porque las últimas semanas te he notado triste, distinta, y egoístamente no quería estar completamente solo durante las fiestas. Pensé que si tú también te quedabas, tal vez podría inventar alguna razón laboral para que pasáramos tiempo juntos, sin que fuera extraño. Sofía se quedó sin palabras. ¿Me está diciendo que manipuló la situación para que me quedara en la ciudad? Sí, y me doy cuenta de lo inapropiado que fue. Pero entonces recibí tu mensaje y me di cuenta de que tal vez ambos necesitábamos no estar solos. La confesión colgó en el aire entre ellos. Sofía no sabía si sentirse molesta por la manipulación o conmovida por la vulnerabilidad detrás de ella. No sé si debería estar molesta o agradecida, dijo Sofía finalmente, dejando su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Diego winced visiblemente. Tienes derecho a estar molesta. Fue una decisión egoísta e inapropiada. Soy tu jefe y usé esa posición para manipular tu situación personal. Sí, lo hizo. Sofía se levantó y caminó hacia el borde de la terraza, necesitando espacio para procesar. La vista de la ciudad se extendía ante ella, pero su mente estaba demasiado agitada para apreciarla. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Perdí la oportunidad de estar con mi familia en Navidad por una mentira. Lo sé, y lo siento profundamente. ¿Por qué no simplemente me invitó a cenar? ¿Por qué toda la elaborada excusa laboral? Diego se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. Porque soy cobarde. Porque después de 3 años de mantener límites estrictos entre mi vida personal y profesional, no sabía cómo cruzar esa línea sin parecer completamente inapropiado. Pero mentir sobre el trabajo es completamente inapropiado. Tienes razón. Diego bajó la cabeza. No tengo excusa. Solo no he sabido cómo relacionarme con las personas desde que Valeria murió. El trabajo se convirtió en mi zona segura, el lugar donde podía controlar todas las variables. Pero contigo, ¿qué pasa conmigo? Contigo he estado luchando contra algo que no esperaba sentir nunca más. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una implicación que ninguno de los dos parecía listo para enfrentar directamente. Sofía se giró para mirarlo, estudiando su expresión. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que durante los últimos meses he estado esperando con ansias los lunes, porque eso significa que te vería otra vez. Estoy diciendo que cuando te quedas tarde ayudándome con proyectos, es lo más cerca que me he sentido de estar vivo desde el accidente. Y estoy diciendo que anoche, cuando escuché lo perdida que te sentías, quise ser la persona que te ayudara a encontrar tu camino, no tu jefe, sino... ¿Sino qué? Diego luchó visiblemente con las palabras. Sino alguien que se preocupa por ti de una manera que va mucho más allá de lo profesional. El corazón de Sofía se aceleró. Durante meses había notado momentos, miradas que duraban un segundo demasiado, conversaciones que se sentían más personales de lo que deberían, la forma en que Diego parecía relajarse ligeramente cuando estaban trabajando solos después de horas. Había asumido que lo estaba imaginando. Diego, sé que esto complica todo. Sé que soy tu jefe, sé que acabas de terminar una relación. Sé que probablemente soy la última persona con la que deberías estar teniendo esta conversación. No es eso, dijo Sofía suavemente. Es que no esperaba esto. Anoche, cuando vine aquí, pensé que mi vida había tocado fondo. Mi novio me dejó, estoy sola en Navidad.
Ni siquiera sé qué quiero hacer con mi carrera. Y ahora me está diciendo que me estoy enamorando de ti. Terminó Diego, las palabras saliendo como si hubiera estado conteniéndolas por mucho tiempo. Sé que es terrible timing, sé que es complicado, pero después de anoche, después de hablar contigo realmente por primera vez, no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo respeto profesional. Sofía se sentó pesadamente en una de las sillas del jardín. Esto es mucho para procesar. Lo sé, y no espero que respondas ahora o que siquiera sepas cómo te sientes al respecto. Solo necesitaba ser honesto contigo, especialmente después de haber mentido sobre el proyecto. ¿Qué pasaría en el trabajo? Si exploráramos esto, ¿qué pasaría con mi empleo? No lo sé, admitió Diego. Tendríamos que navegar esa situación. Tal vez buscar una transferencia dentro de la empresa, o tal vez yo podría ayudarte a encontrar una posición en otro estudio de arquitectura, si eso es lo que quieres hacer. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? ¿A arriesgar complicaciones en su empresa? Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. Sofía, anoche por primera vez en 3 años no soñé con el accidente. No me desperté sintiendo que tenía un peso en el pecho. Por primera vez desde que Valeria murió, me desperté con ganas de ver qué traía el día. Hizo una pausa. Sí, estaría dispuesto a arriesgar complicaciones por la posibilidad de sentirme vivo otra vez. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades y miedos. Sofía podía sentir que estaba en un punto de inflexión, no solo en esta conversación, sino en su vida entera. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, todo el tiempo que necesites. Y necesito que entienda que esto no puede afectar mi trabajo sin importar lo que decida. Absolutamente. ¿Y si decidiera que esto es demasiado complicado? ¿Si decidiera que es mejor mantener las cosas profesionales? Diego asintió, aunque ella pudo ver el dolor que la pregunta le causó. Entonces respetaría esa decisión completamente y encontraríamos la manera de trabajar juntos de manera profesional, como siempre lo hemos hecho. Sofía lo estudió, tratando de reconciliar al hombre vulnerable sentado frente a ella con el jefe profesional y distante que conocía. ¿Puedo preguntarle algo más? Lo que quieras. Si Valeria pudiera verte ahora, ¿qué cree que pensaría de todo esto? La pregunta lo tomó desprevenido. Diego guardó silencio por un largo momento, mirando hacia la parte del jardín que su esposa había diseñado. Creo, dijo finalmente, que me regañaría por haber esperado 3 años para empezar a vivir otra vez. Y luego te invitaría a quedarte a cenar y me haría contarle todo sobre ti. Por primera vez en toda la conversación, Sofía sonrió. Suena como una mujer sabia. Lo era. Y una de las últimas cosas que me dijo fue que si algo le pasaba, no quería que pasara el resto de mi vida escondiéndome. ¿Y eso es lo que ha estado haciendo? ¿Esconderse? Completamente. Hasta anoche. Sofía asintió lentamente. Creo que necesito ir a casa y procesar todo esto. Te llamo un Uber. Está bien. Pero Diego... ¿Sí? Gracias por ser honesto conmigo, incluso sobre la mentira del proyecto, especialmente sobre eso. Gracias por venir anoche y por escuchar. Mientras esperaban que llegara el Uber, ninguno de los dos sabía que esta conversación acababa de cambiar todo entre ellos y que los siguientes días traerían decisiones que alterarían sus vidas para siempre. Los siguientes 3 días pasaron en una nebulosa extraña para Sofía. Su pequeño departamento, que el 24 de diciembre había parecido una prisión de soledad, ahora se sentía como un refugio necesario para pensar. Había llamado a sus padres en Guadalajara para explicarles vagamente que había surgido una situación personal que requería su atención, sin mencionar que esa situación personal era su jefe, confesándole que se estaba enamorando de ella. Carmen había regresado de Cancún con un bronceado envidiable y 1000 preguntas sobre por qué Sofía no había respondido ninguno de sus mensajes navideños. Sentadas en la pequeña sala del departamento, compartiendo una botella de vino y comida china de la esquina, Sofía finalmente le contó toda la historia. «Espera, espera», dijo Carmen, dejando su copa de vino sobre la mesa de centro. «¿Me estás diciendo que tu jefe súper serio y frío resulta que es un viudo traumatizado que ha estado secretamente enamorándose de ti? No lo digas así, suena como una telenovela barata».
porque es como una telenovela. Sofía, esto es increíble. ¿Tú qué sientes por él? Era la pregunta que Sofía había estado evitando enfrentar directamente. No lo sé. Es decir, siempre pensé que era atractivo, obviamente, y últimamente había notado que nuestras interacciones se sentían diferentes, pero nunca pensé que él pudiera estar sintiendo algo también. Pero ¿y ahora? Después de pasar toda la noche hablando con él, después de verlo vulnerable y real, ¿qué sientes? Sofía guardó silencio por un momento, girando la copa entre sus manos. Me siento confundida, pero también despierta, como si algo dentro de mí que había estado dormido durante mucho tiempo hubiera despertado. ¿Con Alejandro nunca te sentiste así? Con Alejandro me sentía segura, cómoda, pero nunca sentí esa chispa, esa conexión intelectual y emocional que tuve con Diego en una sola noche. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es mi jefe. El problema es que acabó de salir de una relación. El problema es que él está lidiando con el duelo por su esposa muerta. El problema es que esto podría arruinar mi carrera si sale mal. Carmen asintió comprensivamente. Son todos problemas válidos, pero también podrían ser excusas para evitar arriesgarte. ¿Qué quieres decir? Sofía, te conozco desde la universidad. Siempre has tomado el camino seguro. Estudiaste administración en lugar de arquitectura porque era más seguro. Te quedaste con Alejandro durante 2 años, aunque sabías que no era el amor de tu vida porque era seguro. Has trabajado como asistente durante 2 años, aunque claramente tienes potencial para más, porque es seguro. Las palabras de Carmen dolieron porque tenían un fondo de verdad. ¿Y qué tiene de malo querer estabilidad? Nada, si realmente te hace feliz. Pero mira dónde te llevó toda esa seguridad. Sola en Navidad, llorando en tu departamento, sintiendo que tu vida es un fracaso. Gracias por el resumen reconfortante, dijo Sofía secamente. Lo que estoy diciendo es que tal vez es hora de que tomes un riesgo real, no calculado, que podría llevarte a algo extraordinario. Esa noche, después de que Carmen se fuera, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde mirando al techo. Su teléfono había permanecido silencioso. Diego no había intentado contactarla, manteniendo su promesa de darle espacio para pensar. Pero su ausencia se sentía extraña después de la intimidad de su conversación navideña. El 27 de diciembre tenía que regresar al trabajo. La perspectiva de ver a Diego y actuar como si nada hubiera pasado la llenaba de ansiedad. ¿Cómo se suponía que debía comportarse? ¿Cómo mantendrían la profesionalidad después de lo que se habían confesado? Se levantó de la cama y caminó hacia su pequeño escritorio, donde tenía algunos bocetos que había hecho durante sus años universitarios antes de cambiar de carrera. Los había guardado como recordatorios de un sueño abandonado. Mientras los revisaba, pudo escuchar la voz de Diego diciendo: «No necesariamente es demasiado tarde para cambiar de rumbo». Su teléfono vibró con un mensaje. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que sería Diego, pero era un mensaje de Alejandro. «Hola, Sofía. Espero que hayas tenido una buena Navidad. ¿Podemos hablar?». Se quedó mirando el mensaje por un largo tiempo. Hacía una semana. Un mensaje de Alejandro la habría emocionado, le habría dado esperanza de una reconciliación. Ahora solo se sentía vacía, como si esa parte de su vida perteneciera a alguien más. «Hola, Alejandro. No hay nada de qué hablar». «Espero que estés bien», respondió, y luego bloqueó su número. Era un pequeño acto de valentía, pero se sintió liberador. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. Se vistió con más cuidado de lo usual para el trabajo. Una blusa azul que sabía que le quedaba bien, pantalones de vestir negros y un poco más de maquillaje de lo normal. No estaba segura de qué le diría a Diego, pero sabía que necesitaba verlo, hablar con él, entender mejor lo que había comenzado entre ellos. Llegó a la oficina 30 minutos antes de lo usual. El edificio estaba principalmente vacío. Muchos empleados habían tomado la semana entre Navidad y Año Nuevo. Subió al piso donde estaban las oficinas de arquitectura, con el corazón latiendo más rápido con cada paso. La oficina de Diego estaba oscura. Su asistente le informó que había salido de la ciudad por unos días para visitar a un cliente potencial en Monterrey. «¿Cuándo regresa?», preguntó Sofía, tratando de sonar casual. «El 2 de enero después de Año Nuevo». Sofía sintió una mezcla de decepción y alivio.
Tendría más tiempo para preparar lo que quería decirle, pero también tendría que esperar más tiempo para resolver la tensión que había estado construyéndose dentro de ella. Pasó el día organizando proyectos pendientes y tratando de concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos constantemente regresaban a Diego. ¿Estaba evitándola al salir de la ciudad, o realmente había tenido una reunión de negocios programada de antemano? El 31 de diciembre, Sofía estaba en su departamento viendo películas románticas en Netflix y comiendo helado directamente del envase cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Carmen había ido a una fiesta de Año Nuevo con su novio, y sus padres estaban en Guadalajara. Cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. Diego estaba parado en el pasillo, llevando jeans y una chamarra de cuero, con una expresión nerviosa que nunca le había visto. En sus manos tenía una botella de champán y lo que parecía ser una carpeta de trabajo. «Hola», dijo simplemente. «Hola, pensé que estabas en Monterrey. Regresé esta mañana, ¿puedo pasar? Hay algo que necesito mostrarte». Sofía se hizo a un lado, súbitamente consciente de que llevaba puesta una pijama de franela y pantuflas con forma de unicornio. «Perdón por cómo me veo. No esperaba visitas». «Te ves perfecta», dijo Diego, y la manera en que lo dijo hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Se sentaron en el sofá, y Diego colocó la carpeta sobre la mesa de centro. «Antes de que abras eso, necesito decirte algo. El viaje a Monterrey no era solo por negocios. Fui a ver a un viejo amigo que tiene un estudio de arquitectura allá. Le hablé de ti, de tu talento para el diseño. Y, Diego, ¿qué hiciste? Le mostré algunos de los proyectos en los que has trabajado conmigo, obviamente con tu permiso implícito como parte del equipo. Él quedó impresionado, muy impresionado». Diego señaló la carpeta. «Eso es una propuesta formal para un programa de entrenamiento en su estudio, donde podrías aprender arquitectura práctica mientras trabajas en proyectos reales. Es remunerado, y después de un año tendrías la opción de continuar allí o regresar a la Ciudad de México con experiencia real en diseño». Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. La propuesta era detallada, profesional y sorprendentemente generosa. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado pero nunca se había atrevido a buscar. «No entiendo. ¿Por qué harías esto por mí?» «Porque tienes talento, y ese talento está siendo desperdiciado archivando documentos y programando reuniones, y porque...» Diego hizo una pausa. «Porque si vamos a explorar lo que hay entre nosotros, necesita ser entre iguales, no entre jefe y empleada». «¿Estás diciendo que renunciarías a una empleada valiosa solo para evitar complicaciones?» «Estoy diciendo que te ayudaría a conseguir la carrera que realmente quieres, sin importar lo que decidas sobre nosotros personalmente». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Nadie ha hecho algo así por mí antes. Tal vez es hora de que alguien lo haga». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la propuesta flotando entre ellos. Finalmente, Sofía levantó la vista hacia Diego. «¿Y si acepto esto y luego las cosas entre nosotros no funcionan? Entonces, tendrás una carrera increíble en arquitectura, y yo habré hecho lo correcto al ayudarte a conseguirla. No hay condiciones adjuntas, Sofía. Esta oportunidad es tuya, sin importar nada más». «¿Y si no acepto la propuesta, pero sí quiero explorar esto?», preguntó señalando el espacio entre ellos. «Entonces encontraremos otra manera. Tal vez una transferencia dentro de mi empresa. Tal vez ayudarte a encontrar algo aquí en la ciudad. El punto es que no quiero que el poder dinámico de nuestro trabajo complique lo que podría haber entre nosotros». Sofía se dio cuenta de que Diego había pensado en cada posible escenario, había considerado todas sus preocupaciones y había encontrado soluciones. No estaba tratando de manipularla o presionarla. Genuinamente quería lo mejor para ella. «¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué yo?» «Quiero decir, realmente. Eres exitoso, atractivo, podrías estar con cualquiera. ¿Por qué una asistente administrativa complicada que acaba de salir de una relación?» Diego sonrió suavemente. «¿Recuerdas el proyecto del hospital infantil que hicimos en octubre?» «Claro. Cuando estábamos revisando los planos, notaste que habíamos diseñado las ventanas de las habitaciones pediátricas demasiado altas para que los niños pudieran ver afuera. Era un detalle que todos los arquitectos habíamos pasado por alto, pero tú lo viste inmediatamente. Era obvio, no para nosotros,
Pero para ti, que estabas pensando en cómo se sentiría un niño enfermo en esa habitación, era obvio. Diego se inclinó hacia adelante. Esa es la diferencia entre ser técnicamente competente y tener corazón. Tú tienes ambos. Y después de años de trabajar con personas que solo ven edificios como problemas a resolver, encontrar a alguien que ve edificios como espacios donde la gente vive y siente, eso es raro, Diego. Y además, continuó, eres divertida, eres inteligente, eres compasiva. Y cuando sonríes realmente, todo el mundo se ve un poco más brillante. Los fuegos artificiales comenzaron a sonar afuera, señalando que era medianoche. Año Nuevo había llegado. «Feliz Año Nuevo, Sofía», dijo Diego suavemente. «Feliz Año Nuevo, Diego». Se quedaron mirándose, y Sofía pudo sentir la tensión entre ellos, la pregunta no formulada flotando en el aire. Lentamente, Diego se inclinó hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero ella no se alejó. Cuando sus labios se tocaron, fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y frágil. Pero luego Sofía se rindió al momento, a los sentimientos que había estado tratando de negar, y el beso se profundizó. Cuando finalmente se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «¿Esto significa que vas a darme una oportunidad?», susurró. «Significa que voy a darnos una oportunidad», respondió Sofía, «pero quiero aceptar la propuesta de Monterrey». «¿En serio?». «En serio. Es hora de que tome un riesgo real por una vez en mi vida». Diego sonrió, y era la sonrisa más genuina que Sofía le había visto jamás. «¿Y qué hay de nosotros? Monterrey está a 3 horas de distancia. Entonces tendremos que ser creativos y pacientes, y ver si esto entre nosotros es lo suficientemente fuerte para sobrevivir la distancia mientras construyo la carrera que siempre quise». «Creo que puede serlo», dijo Diego besándola de nuevo. Afuera, los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo de la Ciudad de México, pero adentro, Sofía sentía que su propia vida se estaba iluminando con posibilidades que nunca había imaginado. 3 meses después, Sofía estaba parada en la terraza de su nuevo apartamento en Monterrey, observando el skyline de la ciudad, mientras el sol se ponía detrás de las montañas de la Sierra Madre. El apartamento era pequeño pero acogedor, con grandes ventanas que llenaban el espacio de luz natural, exactamente lo que necesitaba para trabajar en sus proyectos de diseño por las noches. Su teléfono vibró con una videollamada de Diego. Había establecido una rutina. Hablaban todas las noches a las 8:00 p.m., sin importar qué tan ocupados estuvieran sus días. «Hola, arquitecta en entrenamiento», dijo Diego cuando apareció en la pantalla, sonriendo desde su oficina en Ciudad de México. «Todavía no soy arquitecta», rió Sofía, «pero hoy Carlos me dejó diseñar completamente la fachada del proyecto residencial y aprobó mi propuesta». «Por supuesto que lo hizo. Te dije que tenías talento natural». En los 3 meses desde que había llegado a Monterrey, Sofía había florecido de maneras que nunca había imaginado. Carlos Mendoza, el socio de Diego, había resultado ser un mentor excepcional, paciente pero exigente, que la empujaba a pensar creativamente mientras le enseñaba los aspectos técnicos del diseño arquitectónico. «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó Sofía, acomodándose en su sofá con una taza de té. «Bien, pero la oficina se siente extraña sin ti. Contraté a una nueva asistente, pero no es lo mismo. No entiende mis bocetos cuando están apenas esbozados, y definitivamente no ve los detalles humanos que tú siempre notabas. Me extrañas por mis habilidades profesionales». «Qué romántico», bromeó Sofía. «Te extraño por muchas razones», dijo Diego, su voz volviéndose más seria. «Por cierto, tengo noticias». «¿Buenas o malas?». «Buenas, creo. ¿Recuerdas el proyecto del complejo cultural que estaba proponiendo para el gobierno de la ciudad? ¿El que incluía el centro comunitario y la biblioteca? Ese mismo. Lo aprobaron, y es un proyecto lo suficientemente grande como para requerir asociación con otros estudios de arquitectura». Sofía sintió su corazón acelerarse. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que le propuse a Carlos que su estudio sea el socio principal en Monterrey. Es un proyecto de 3 años, lo que significa que tendrías que pasar mucho tiempo aquí supervisando el trabajo conjunto», terminó Sofía sonriendo. «Exactamente. De hecho,
Tendría que establecer una oficina satélite aquí. Necesitaría a alguien local que conociera bien ambos estudios para ayudar a coordinar. Diego Morales, ¿me estás ofreciendo trabajo otra vez? Te estoy ofreciendo la oportunidad de trabajar en el proyecto más grande de tu carrera hasta ahora, mientras sigues aprendiendo con Carlos, pero también trabajando conmigo. Como socios esta vez, no como jefe y empleada. Sofía sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. En 3 meses, había aprendido más sobre arquitectura de lo que había imaginado posible, pero Diego le había hecho falta de maneras que no había anticipado. No solo romántica, sino profesional e intelectualmente. ¿Cuándo empezaríamos? El proyecto comienza oficialmente en junio, pero necesitaría estar allá en abril para preparar todo. ¿Y dónde vivirías? Diego sonrió tímidamente. Bueno, esperaba que tal vez conociera a alguien local que pudiera recomendarme un buen lugar. Déjame pensar. Conozco un apartamento con una habitación extra que podría funcionar, pero el contrato de arrendamiento requiere que compartas las labores domésticas y que cocines al menos 3 veces por semana. ¿Algo más? El inquilino actual es muy particular sobre los besos de buenos días y las cenas románticas los viernes por la noche. Suena como términos aceptables, dijo Diego riendo. Después de colgar, Sofía se quedó en la terraza mirando las estrellas. 6 meses atrás, había estado llorando sola en su departamento en Nochebuena, sintiendo que su vida se estaba desmoronando. Ahora estaba construyendo una carrera que la emocionaba. Había encontrado el amor con alguien que la respetaba y la apoyaba, y por primera vez en años, se sentía como si estuviera viviendo su propia vida en lugar de la vida que otros esperaban que viviera. Su teléfono sonó con un mensaje de Carmen. ¿Cómo va la vida de arquitecta enamorada? Mejor de lo que jamás imaginé, escribió Sofía de vuelta. ¿Feliz? Sofía miró alrededor de su pequeño apartamento, pensó en Diego estableciéndose en Monterrey en unas semanas, en el proyecto emocionante que trabajarían juntos, en todas las posibilidades que se extendían ante ella. Increíblemente feliz, respondió, y por primera vez en su vida adulta, era completamente cierto. Tuatsuasas. Un año después, 24 de diciembre, la casa de Diego en Ciudad de México se veía completamente diferente. Luces navideñas cálidas adornaban las ventanas, un árbol enorme ocupaba la esquina de la sala donde antes había estado vacía, y el aroma de ponche navideño y tamales llenaba el aire. Sofía estaba en la cocina, supervisando la preparación de la cena, mientras Diego arreglaba las últimas decoraciones del árbol. ¿Estás segura de que no es demasiado?, preguntó Diego por 5ª vez, señalando las luces que había colgado alrededor de las ventanas. Valeria habría puesto el doble, respondió Sofía con una sonrisa. Además, es nuestro primer año nuevo como oficialmente comprometidos. Merece celebración extra. Diego se acercó y la abrazó por detrás, besando su cuello suavemente. El anillo de compromiso en la mano izquierda de Sofía brilló bajo las luces de la cocina, un diseño simple y elegante que Diego había encargado especialmente, con una piedra que capturaba la luz de manera similar a como sus ojos se iluminaban cuando sonreía. ¿Estás nerviosa por conocer a mis padres?, preguntó Sofía. Aterrorizado, admitió Diego, pero también emocionado. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve familia con quien celebrar Navidad. Los padres de Sofía habían llegado esa mañana desde Guadalajara, junto con su hermana menor y su esposo. Después de la sorpresa inicial de descubrir que su hija no solo había cambiado de carrera, sino que también se había comprometido con su exjefe, habían recibido a Diego con los brazos abiertos, especialmente después de ver lo feliz que hacía a Sofía. Carmen también vendría a cenar con su novio, ahora prometido, convirtiendo la celebración en una reunión íntima pero alegre de todas las personas importantes en sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Sofía, girándose en los brazos de Diego. ¿Qué? Hace exactamente 1 año estaba sola en mi departamento, sintiendo que mi vida era un desastre completo, y accidentalmente te envié el mensaje que cambió todo. No fue un accidente, dijo Diego suavemente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez el universo sabía que ambos necesitábamos esa noche. Tú necesitabas a alguien que viera tu potencial y te ayudara a perseguir tus sueños. Y yo necesitaba a alguien que me recordara cómo vivir otra vez.
Sofía se puso de puntillas para besarlo. ¿Crees que Valeria habría aprobado todo esto? Diego miró hacia la fotografía que ahora tenía un lugar de honor en una repisa junto a fotos de él y Sofía, ya no escondida, sino integrada naturalmente en su nueva vida juntos. Creo que habría estado furiosa conmigo por tardar tanto en ser feliz otra vez, y creo que le habrías caído muy bien. Me habría gustado conocerla. A ella también le habría gustado conocerte, y habría insistido en ayudar a planear nuestra boda. La boda estaba programada para octubre, después de que Sofía completara oficialmente su entrenamiento en arquitectura. Sería una ceremonia íntima en un jardín botánico en Monterrey, donde ahora vivían juntos oficialmente, trabajando lado a lado en el proyecto del complejo cultural que se había convertido en el orgullo de ambos. El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Mientras Diego fue a abrir la puerta, Sofía se tomó un momento para absorber la escena. La casa llena de vida y luz, los sonidos de la familia llegando, el aroma de la cena navideña, la sensación de estar exactamente donde pertenecía. Su teléfono vibró con una notificación. Sin pensar lo revisó, y se rió al ver que tenía un mensaje de WhatsApp de Carmen enviado al grupo familiar. Llegando en 10 minutos con el prometido nervioso y el ponche extra. Pero esta vez, el mensaje había llegado exactamente a donde debía llegar. Mientras los invitados llenaban la casa con risas y conversación, Sofía pensó en todos los momentos aparentemente pequeños que habían llevado a este. Un mensaje enviado por error, un jefe que había tenido el valor de ser vulnerable, una mujer que había decidido tomar el riesgo más grande de su vida. Durante la cena, cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa que Diego había expandido para acomodar a la familia, el padre de Sofía se levantó para hacer un brindis. Por los errores que resultan ser bendiciones, dijo levantando su copa, por los riesgos que valen la pena, y por encontrar el amor en los lugares más inesperados. Por los nuevos comienzos, añadió Diego, tomando la mano de Sofía, y por las Navidades que nunca olvidaremos, terminó Sofía, pensando en cuánto había cambiado su vida desde aquella noche solitaria hacía exactamente un año. Mientras brindaban, Sofía sintió una profunda gratitud por el mensaje enviado por error que había llevado a Diego a su vida, por su decisión de arriesgarse por el amor, y por la manera en que a veces las mejores historias comienzan con los finales más inesperados. Afuera, la Ciudad de México brillaba con luces navideñas, y adentro 2 personas que habían estado perdidas habían encontrado su camino hacia casa, no solo el uno al otro, sino a las versiones de sí mismos que nunca habían sabido que podían ser.